Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Menudas piezas ha sido una de las sorpresas del cine español en esta primavera. En el episodio de hoy, que he grabado en colaboración con Carmen Salinas en la redacción, David Sánchez Olivas y Marta Sánchez, los guionistas de Menudas piezas, nos cuentan cómo tomaron la inspiración de la historia real de un profesor jubilado de Zaragoza que había montado un club de ajedrez en su antiguo colegio y que acabó llevando a su equipo hasta el Campeonato de España, y cómo mezclaron esa historia con ingredientes de la sitcom clásica que David y Marta conocen bien porque iniciaron su carrera como guionistas en la mítica serie Siete Vidas. La receta les ha permitido cocinar una comedia más seria de lo que acostumbramos a ver en las franquicias que triunfan en la taquilla española. En el momento de publicar este episodio, el 1 de mayo de 2024, la película sigue en los primeros puestos de la taquilla española, rozando ya el 1,5 millones de euros de recaudación. Enhorabuena por la peli. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ha pasado el 1,000,000 de euros, ya ha pasado esa barrera. Bien. Entró en número 1 en taquilla, ¿verdad? Sí, entramos en número 1. En una taquilla que no fue el mejor fin de semana, pero... Sí, es verdad, lo fue bueno un fin de semana flojo, pero en cualquier caso la caída he leído que ha sido como del 12%, que no Sí. es nada de Sí, caída. un poquito. Creemos que el boca a oreja va a funcionar. Esperemos que sí, porque lo que sí oímos es que sí va gustando, se está gustando la peli. Sí, eso es lo que más está ganando la peli, ¿no? Que la gente que va a verla le gusta. Y... Yo en la sala de cine, desde luego, oía mucha risa. Qué bien. Se notaba que la gente se lo estaba pasando muy bien, porque además es la prueba de algodón, ¿no? Quiero decir, con el drama, pues más o menos sabes si funciona o no, pues te dan premios o porque las críticas, Sí, pero eso es. la comedia tiene esa prueba que es absolutamente incontestable, ¿no? Que es una carcajada de 100 personas que no se conocen riéndose a la vez. Eso no se puede fingir, ¿no? A mí lo que me da la impresión, porque además yo siempre hago el ejercicio de... Nosotros, una vez que se estrena la película, la hemos visto ya varias veces en pase de equipo, pase no sé qué, montaje, tal. Y yo siempre hago el ejercicio de ir a una sala a verla con público real, por así decirlo. Ajá. Y me da la impresión de que la gente está muy metida en la peli, porque las risas van a más, o sea, no se va cayendo la película, que eso yo creo que es fundamental. Y la gente está muy metida y con el final yo creo que se emocionan bastante y toda la parte final del Campeonato de España hay más risas que al principio y yo creo que eso es síntoma de que la película va creciendo. Y funciona. Y es una peli que además está en una duración muy contenida. No recuerdo cómo están sobre los 100 minutos, si no recuerdo Sí, mal, 99 ¿no? son. 99. ¿Cómo valoráis la tendencia actual a que las comedias duren más de 2 horas? Creo que si escribes comedia tienes ya muy interiorizado que más de 100 páginas, más de 1,5 o 2 horas como mucho, va a decaer. O no va a funcionar. Incluso los productores también lo ven. De hecho, dan mucha más libertad a dramas o a thrillers pues que tengan una duración que a mí me parece muy larga, extremadamente larga, que tampoco creo que sea bueno, pero en comedia es verdad que no... Sí, los estándares son los que son, yo creo que por eso, porque si no... Lo peor que puede pasar por la comedia es que se alarga, ¿no? Y que el segundo acto, pues eso, decaiga, como dice David, que en este caso creemos que no. Pero es verdad que sí, en comedia tienes como esa regla de no pasarte, ¿no? Como en otros géneros. Sí, yo estoy de acuerdo con Marta. Yo creo que ser gracioso más de 2 horas es bastante complicado. Y reírse más de 2 horas duele al final. Duele. Sí. De hecho, bueno, que nosotros empezamos, tanto Nacho como Marta como yo, nos conocimos en Siete Vidas y era una sitcom que empezó con 30 minutos de duración. Por los estándares aquí en España del prime time tuvimos que alargarlo 45 y decías, además el ritmo de gas que tenía una sitcom era bastante más alto que el que puede tener una película. Y era complicado mantener el nivel. Y luego es que nosotros sí que es verdad que yo desde que estoy trabajando con Nacho y ahora con Marta, que ha sido como un reencuentro con ella, que hacía tiempo que no trabajábamos juntos, nosotros siempre vamos a los 90 minutos. En este caso de Menudas piezas, que tiene un tono más híbrido entre comedia y un poco de historia que te quiera tocar un poco el corazoncito, nos permitimos esa licencia de
de poder irnos un poco más de los... Pero vamos, que nos hemos ido 9 minutos, que no estamos hablando de 9 minutos ya con los créditos, etcétera, etcétera. Pero sí, yo además estoy de acuerdo con Marta, es que creo que la comedia alargada más de 90 minutos se puede hacer pesada para el espectador y para el que lo escribe también, claro. Esa densidad de gags que tenía Siete Vidas, yo creo que de alguna manera las sitcoms de Globo Media fueron, digamos, generando una cultura de cómo se hacen las comedias en España, de la cual han surgido virtudes y vicios, por así decir, ¿no? Y uno de los vicios que yo interpreto que se tiene y que no tiene para nada Menudas Piezas es una excesiva densidad, no sé cómo llamarlo, densidad de gags por página. No sé sí. cuál sería la medida de esto. Pero sí me da la impresión, viendo algunas pelis, y muchas de ellas muy exitosas, es decir, no es una crítica, sí me da la impresión de decir, ostras, es como si la situación estuviera bien y alguien hubiera dicho, no, vamos a meter un chiste más por cada 10 líneas. Y hay como un chiste que sobra, que dices, caramba, pero ¿qué tiempo se ha tomado el personaje para hacer este comentario en una situación que es urgente, perentoria y como que no hay tiempo, ¿no? Todos los personajes tienen que tomarse una pausa para que este señor diga este chiste. Sí. Que en sí es muy divertido, pero como que no viene muy a cuento, ¿no? Es como todos hablan como en Aaron Sorkin, ¿no? Que todos son como súper listos. Exacto. Sí, eso yo creo que es aprendizaje también. De todas maneras, en tele se permiten más gags que no chirrían tanto como en una sala de cine. En una sala de cine, yo por lo que hemos ido aprendiendo, es que es eso, es tanta densidad o muchos gags de texto, chirrían muchísimo y pueden llegar a sacarte de la película, ¿no? Yo creo que el aprendizaje nos da que es mejor una situación muy creíble y divertida que gags de texto y encima que si no funcionan pues ya te pueden hundir, ¿no? Claro. Sí, yo creo además que de hecho en esta película Menudas Piezas, con las primeras versiones que empezamos a hacer, Nacho nos insistía mucho Nacho yo creo que tenía muy claro el tono que quería y quitábamos gags. Es que en muchas revisiones, muchos borradores nuevos, lo que estábamos haciendo, porque sí que es verdad que la película tiene algunas escenas que son duras, ¿no? Estoy recordando la escena de que entra el padre de uno de los chavales en clase borracho buscando al chaval. Que esa escena nos costó en las revisiones, en las reescrituras hacerlo y al final encontramos el de, hostias, que aquí no tenemos que ser graciosos. Podemos plantear una situación de medio felicidad al principio de la escena que se va a romper por un acontecimiento duro, pero ya ahí no nos tenemos que poner graciosos. Es que aquí el chaval está pasando vergüenza por su padre, se forma una trifulca y ahí nos dimos cuenta de que menos era más. En este caso, menos gags eran más efectivos para la película. Intuyo que habréis tenido, digamos, discusiones de ¿es esto una comedia? ¿Es esto un drama? ¿Es una dramedia? ¿Es una drama con risas? ¿Es una comedia con lloros? O sea, ha habido mucha... Comedia con lloros. Me gusta. Ha habido discusiones sobre cuál es la etiqueta que ponerle, no digo ya solo en la sala de guión, sino con producción, con distribución, con... Mira, afortunadamente aquí con Mediaset, que es la que produce la película, tuvimos una cosa que no suele ocurrir, ¿vale? Que era que, como dicen los americanos, estábamos en la misma página todos. Nosotros queríamos pegar un cambio en lo que estábamos escribiendo últimamente y buscar una comedia con un punto más dramático, y ellos estaban completamente de acuerdo. Y para eso, bueno, las discusiones fueron más previas probablemente. Luego sí que es verdad que cuando encontrar el tono en las reescrituras es complicado. Pero una vez que ya lo encuentras o cuando encuentras escenas... A mí hay una escena que además me acuerdo de una frase que es de Marta, de la película, que es la escena cuando sale el personaje de Diego de ganar la partida de ajedrez, que a mí había una frase que le dice el padre, que están alabándole, este chaval puede conseguir lo que quiera, y el padre le dice, oye, mira, no le metas mierdas en la cabeza a mi hijo, que si viene al instituto es porque me ahorra una comida. Porque me ahorro una comida. Si sigue yendo al instituto es porque me ahorro una comida. Y decías, hostia, esto es el tono de la peli. Esta escena, creo que cuando conseguimos esa escena encontramos algo. Y por delante lo que sí que estuvimos viendo son muchos referentes, que es donde estuvimos discutiendo qué es lo que queríamos hacer. Muchos referentes, sobre todo de comedia francesa, que
que este género de instituto lo tienen como un género propio. Sigo viendo Malacara, El buen profesor, los profesores de Saint-Denis, que combinan muy bien ese tono de escenas en las que te estás riendo y que son realmente cómicas con escenas realmente de cosas muy duras, de gente que está pasando por un momento chungo en su vida, ¿no? Y sí, ya te digo que fue un proceso no tanto de discusión, sino de búsqueda, vamos. Sí. Lo más difícil yo creo que es encontrar el tono. Y es muy agradecido porque al final, sí, la historia es lo que siempre decimos, ¿no? Comedia siempre es cuanto más agarrada a la verdad, más engancha y más vas a empatizar con los personajes, ¿no? Entonces, para mí fue un acierto ese tono. Complicado, pero sí, finalmente. Sí, es curioso, ¿no? Más te ríes cuanto más sufren los... Claro. Sí. Recuerdo a veces comentar en clase con alumnos, decir, pero sí, o sea, la comedia no es necesariamente feel good y sobre todo no es necesariamente feel good todo el rato. O sea, aunque la conclusión sea positiva o feliz, yo qué sé, en El apartamento, que es un poco el canon de la comedia, Shirley MacLaine se suicida. O sea, la sacan de la muerte bofetada, literalmente, ¿no? Y hay un momento en el que Jack Lemmon le ves como esconde una cuchilla de afeitar porque piensa que si la deja sola cerca de una cuchilla de afeitar se podría, ¿no? Y piensa que se va a tirar por la ventana. Es decir, o sea, son lugares por los que transitar que piensas... si piensas de manera muy simple en la comedia, puedes tener miedo de transitar por ahí porque a lo mejor luego no lo levantas, digamos. Pero yo pienso que lo que decías, que la comedia cuando transita, cuanto más sufren, más te ríes, bueno, más agradecidas. Luego hay otro tipo de comedia más paródica. Bueno, paródica es que no me gusta llamarla paródica, pero bueno, que no se basa tanto en eso. Te estoy hablando de los Aterriza como puedas, etcétera, que al final son otro género y que funcionan muy bien como comedias y que a mí me parecen referentes también. Pero es verdad, joder, es que El apartamento es como... el ejemplo que has puesto es muy bueno, ¿no? Es que lo que lleva detrás esos dos personajes, vamos, no solo Shirley MacLaine, lo que lleva detrás Jack Lemmon es tela. Y yo creo que es lo que dice Marta, que al final te identificas más con esa gente porque pasas por esos problemas tú en tu vida normal. Y luego al final, lo hablábamos también ella y yo el otro día, que al final es un poco la vida. Es que la vida no estás triste todo el rato o contento todo el rato, es una combinación de cosas, ¿no? En el mismo día puedes pasar por muchos estados de ánimo y puedes estar en una depresión tremenda y echarte un par de risas en el día. Y eso yo creo que, bueno, intentar reflejarlo en el guión, ¿no? Has dicho antes que queríais pegarle un giro al trabajo que estabais haciendo y me pregunto si fue así como disteis con esta historia o si fue así como identificasteis la historia real de Donen, ¿se llamaba el profesor? Enrique Sánchez. La llaman Donen por Don Enrique. Don Enrique, buenísimo. Es que es muy bueno. Yo pensaba que no sería por Stanley, pero no sabía por qué era. ¿Fue así como dijisteis, esta es la historia que queremos contar ahora? Mira, fue una combinación de cosas. Nacho es muy fan de siempre lo ha sido. Yo desde que le conozco era muy fan de Fraser. Perdón un momento, perdona que te interrumpa. Vamos a hacer una pausa para quien no haya visto la película. Aclarar lo que estamos diciendo. Y es que parte de la historia real de don Enrique Sánchez, un profesor de un colegio de Zaragoza, que consiguió que un grupo de chavales se aficionasen al ajedrez hasta llevarles a ganar el campeonato de España por equipos escolares, ¿no? Sí. Eres un profesor, era profesor de matemáticas y de educación física. Y una vez que se jubiló, él empezó a dar clases, montó un club de ajedrez extraescolar en el colegio en el que daba clases, que era un colegio de un barrio muy humilde de Zaragoza, y con un grupo de chavales, con 5 chavales, consiguió ganar el Campeonato de España de ajedrez a colegios que tenían muchos más medios, mucho más preparados que ellos. Y fue una sorpresa. Y es una noticia, eso es lo que te decía, me remonto a lo que estaba diciendo. Nacho es muy fan de Fraser y Nacho llevaba tiempo queriendo hacer el conflicto de Fraser de padre e hijo, de padre que ha abandonado, o sea, de hijo que ha abandonado al padre y que vuelve al cabo del tiempo y vuelve a casa y tienen ese enfrentamiento. Ese conflicto a Nacho le ha gustado siempre mucho y quería buscar una historia así. Y por otro lado, estas cosas casualidades de la vida... El propio Nacho vino un día, yo creo que fue como por 2018 o algo así, vino con el artículo de, hostia, mirad lo que ha pasado. Y de repente decidimos intentar unir esas dos cosas, porque al final tú puedes contar un conflicto padre-hijo, pero no sabes cómo vehicularlo. Y de repente esta pieza del puzzle que nos apareció nos encajaba perfectamente. Nunca quisimos contar la historia real,
sí que nos pusimos en contacto con Don y estuvimos hablando con él. Porque la historia real, los chavales a los que llevó al campeonato y que ganaron no eran chavales problemáticos, eran chavales todavía mucho más pequeños de edad. Hemos cambiado también al protagonista por una protagonista, por una chica. Más joven también, porque ya venía. La peli empieza con que viene de una separación un poco traumática y un personaje de más edad nos parecía que, bueno, que eso lo llevaría sin tanto conflicto. Y ya te digo que así fue como empezó. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con él para que nos contara un poco. Y ahí encontramos una cosa que nos decía, no sé si te acuerdas cuando hablamos con él, de cuando le presentamos nosotros los personajes que queríamos hacer. Decía, sí, yo he tenido gente así en mis clases. Claro. Y luego lo que nos contaba de cómo el ajedrez había centrado a chavales que eran unas auténticas piezas, que él nos los definió así. Os dio el título de la película, Don. El título fue... No, lo sacamos el título provisional que nosotros teníamos. Ya sabes cómo va esto. Era Todos somos iguales, que es la frase que él... Delante de un tablero de ajedrez. Sí, cuando llegaron al Campeonato de España, el primer año que llegan, los chavales se quedaron muy impresionados por el colegio en el que estaban, por cómo vestían sus contrincantes, que ellos venían de barrio, tal, que ellos estaban en unas residencias allí en el colegio, ellos estaban en una casa rural porque no podían pagárselo, y estaban muy, muy impresionados y les impresionó mucho todo el ambiente que rodeaba. Y él les dijo, hostia, cuando nos sentamos delante de un tablero de ajedrez, aquí no hay diferencias, todos somos iguales. Y fue Mediaset el que nos decía, no terminamos de ver el título, no sabemos si tiene la suficiente, si te lleva una referencia de comedia, que al final es lo que es, ¿no? Y dieron ellos con el título, sí. Es que somos muy malos, yo creo, la mayoría de los guionistas dando títulos somos malísimos. Es lo que más nos cuesta. Tiene que tener muchas virtudes. Un buen título tiene que ser un buen título para funcionar con un póster, con un momento, con una estrategia de marketing y además de la historia, ¿no? Pero como que hay muchos más factores que tienen que contaminar eso, claro. Bueno, a mí me interesaría destacar una cosa que me ha impresionado mucho de la película, y es que más allá de que esté basado en unos hechos reales, que en la realidad todos sabemos que es a veces difícil de moldear para que se ajuste a la arquitectura, a la dramática, digamos que la trama que te da la realidad no es muy allá, en el sentido de que dices, bueno, pues el gran cambio está en que estos chavales están un poco desubicados, el ajedrez les ubica y ganan alerta spoiler, ganan un primer campeonato y luego ganan el de España y ya está, fin del spoiler. Digamos que como mimbres, como guionista, uno puede decir, aquí tenemos mucho que construir. Sin embargo, me ha impresionado mucho que por donde habéis apuntalado más, o eso es mi impresión, no es la trama en sí, sino la evolución del personaje que tiene que transitar un cambio en sí mismo y que no es ninguno de los alumnos, sino que es la propia profesora. Y lo que más me ha gustado es que está construido de una manera muy visual. O sea, ese arco de transformación que siempre todos los guionistas estamos obsesionados con, que al final de la película tiene que quedar muy claro cuál ha sido el cambio del personaje, es absolutamente visual. O sea, es una serpiente desprendiéndose de la piel. Se desprende de los bolsos y ese es el primer gran giro. Estrella ese coche tan vistoso y ese es otro gran giro. Y todos esos desprendimientos de piel son giros de la trama. Sin ellos, la trama del ajedrez no podría haber avanzado, o los personajes del ajedrez no se habrían visto afectados, pero son a la vez transformaciones del propio personaje. O sea, bueno, no sé, me ha dejado como flipado verlo así, y quería preguntaros si esto ha sido muy consciente, si ha habido todo un juego de cómo hacemos el cambio del personaje. Que me habléis un poco de esto. Bueno, o si a lo mejor me he flipado yo. No, flipa lo que quieras. Un poco más que añadir, ¿no? Lo que has dicho. No, sobre todo, bueno, que es que Alessandra es viéndola trabajar es una maravilla. David ha estado más en los ensayos, pero es que ha hecho una construcción ella también de personaje alucinante. Y yo creo que esa era una de las cosas más complicadas, porque efectivamente ella venía de barrio, luego se hizo pija y ha estado mucho tiempo con conservadores, ¿no? Como dice su padre, está mucho tiempo en otro mundo y vuelve al barrio. Entonces era muy complicado no pasarnos ni hacer eso, ¿no? Ni hacer clichés de este personaje, sino que pues es verdad que nos sirvieron mucho pues todo lo que llevaba encima, bolsos, la ropa y tal. Y luego ella lo hizo crecer muchísimo, ¿no? El personaje pasa de la comedia al llanto y le da una verdad
y una química también con los personajes y con su padre. Yo creo que una de las cosas muy chulas también, aquí un poco autobombo, gracias, es que la familia es muy creíble. Sí. La familia de ellos tres que han creado, a mí sobre todo la hermana, me gusta destacar el papel de María Dánez, porque le da un cariño y le da una verdad muy bonita al personaje, ¿no? Entonces eso es lo que hablábamos, ¿no? Cuanto más real y más creíble, pues más vas a estar con ellos, ¿no? Alexandra Jiménez es una bendición. Es que leyendo la lista de la compra ya te ganan Goya. Sí. O sea, es una cosa impresionante. Y luego hay una cosa que quería yo añadir a lo que decía. El escribir el guión con el director, con Nacho, tiene muchas ventajas porque él ya está pensando visualmente en cómo va a hacer la película antes de cuando estamos escribiendo, ¿no? Nosotros veníamos, Nacho y yo, de hacer una película en México que se llama No Manches Frida 2, que es una peli de instituto también. Y teníamos ciertas cosas aprendidas de allí, de que visualmente tenía que ser muy potente. Otra de las cosas que nosotros estuvimos hablando con Mediaset y que ellos están muy de acuerdo es que la música tenía que ser muy potente. Porque al final estás yendo aunque la película es una película muy familiar, pero bueno, tiene unos protagonistas adolescentes y luego no queríamos hacernos nosotros los 3 señores de 50 años que escriben un guión sobre un instituto que no parecieran unos tíos haciéndose los modernos, con lo cual el asesoramiento musical de Juanjo Javier fue muy bueno y buscar grupos que estuvieran realmente ahora mismo en un momento chulo y ya te digo, a mí hay una escena que me gusta mucho destacar que tuvimos con esto que decías tú del lenguaje visual de la película, ¿no? Que tuvimos muchas discusiones con esa escena, que es la escena de la batalla de gallos. Que ahí llega un punto en el que, por estructura de guión, es como ella tiene que por fin empezar a conectar con los chavales. Y había la manera tradicional de hacerla, que es hacer una escena de diálogo, de yo te tiro tal, yo te cuento mis problemas, tú me cuentas los míos, enfrentamos y discutimos y te hago un discurso motivacional muy chulo y te llega al corazón. Y se nos ocurrió hacerlo a través de la batalla de gallos porque teníamos este personaje que en el background del personaje decíamos, bueno, pues es un chaval que sí que es bueno con las letras y que no sé qué, y que lo demuestra haciendo improvisaciones y tal. Y meter a ese personaje ahí, que podíamos habernos ido a una parodia muy salvaje. No queríamos hacer eso. Nos asesoramos también muy bien con expertos en freestyle y tal. Y al final lo que dices tú, queda una cosa, una escena que en este tipo de estructuras es muy típica, pues tiene un punto visual muy chulo, tiene otra manera de contarlo. ¿Sabes? Además ella entra en el terreno de ellos, literalmente. Claro, o sea, ver cómo cómo se hace eso literal, es decir, tienes que empezar a ponerte en su lugar y ella literalmente sube al estrado improvisado donde están haciendo la batalla de gallos. Y eso, a nivel visual, tiene un poder tremendo porque ella está saliendo de... Esa expresión es horrible, pero está saliendo de su zona de confort y está entrando en territorio hostil, digamos, ¿no? Y eso es lo que, más allá de tirar una barra que funcione, lo que la acredita delante de ellos es que te has subido aquí y has jugado con nuestras armas, ¿no? Te has atrevido. Y además, yo, al que vea la película, que nos destaca mucho esa escena, yo le invito también a que no se quede, porque la escena tiene puntos cómicos muy graciosos, pero lo que se dicen en esas letras, al final se están diciendo los conflictos que tienen cada uno. Totalmente, ¿no? sí. Hostia, mira, yo es que a mí ya me han venido 20 profesores de estos a ayudar y al final cuando ven lo que somos nos dejan. Ella le dice, oye, mira, yo he venido, yo salgo del mismo sitio que tú y se lo están diciendo a través de una... Alessandra cada vez primero más torpe y luego, bueno, va entrando. Y el chaval lo que le está contando en esas rimas es los problemas que ellos tienen realmente, ¿no? O sea que al final... yo es que estoy muy orgulloso de eso. Además es que las escrituras con Marta nos lo pasamos muy bien haciendo las rimas, la verdad. Ostras, sí, fue muy gracioso. Yo quería añadir lo de trabajar con el director, que en este caso es que aprendes muchísimo. Hay veces que tiene muy claro lo que quiere en todo momento. Él ha sido guionista. Y entonces a veces te da mucha rabia, esto quiero un montaje, pero bueno, que sea tipo Guy Ritchie, pero bueno, que a la vez, o sea, que te vuelve loco. Y hasta que lo encuentras y dices, si es que tenía razón, que ha funcionado fenomenal. Tiene ya
la película tan en la cabeza, ¿no? A mí me ha pasado con él y con Patricia Ferreira, que tienen ya tan claro lo que quieren contar y de una manera visual que aprendes muchísimo con ellos. Quiero hilar una cosa, lo que acabas de decir del montaje Guy Ritchie, con algo que has dicho antes, David, que es que teníais en el background del personaje que era bueno con las letras. Hay todo un montaje de presentación de los personajes de los alumnos, que se trae, el vehículo que lo trae, digamos, al punto de vista de Alessandra es leer sus informes, los informes del personaje de Luis Callejo, del grupo de apoyo, que describe cómo son. Esto es un montaje que está usando el lenguaje de redes sociales, de hecho, capturas de redes sociales, sobreimpresionados, una música muy acelerada, más una voz en off. No sé si este es uno de los momentos en los que Nacho Velilla decía esto tiene que funcionar así. Me parece muy acertado, pero además contrasta mucho con cómo presentas los personajes de Candela y su entorno, que son más en acción y de manera convencional. Y esto, digamos, que casa muy bien con los chavales y con el lenguaje de las redes sociales. Pero me intriga mucho, ¿qué ponía en el guión en estas escenas? Porque debían ser unas páginas como duras de leer, ¿no? Y duras de escribir, y no sé cuántas reescrituras. Sí, ese montaje tuvo muchas reescrituras. Sí. Era muy largo al principio. Y también cambió la manera, o sea, cambió mucho hasta que se encontró... Sí, porque, a ver, tú previamente a ponerte a escribir versiones de guión, tú has hecho un tratamiento, que le llamamos, o una Biblia, no sé, como queramos definirlo, en el que tú has descrito a los personajes y de repente ahí llega la hora de que nos pasa, yo creo que les pasa a todos los guionistas en todas las cosas que escriben. Quieres meter toda la información que tú tienes en la cabeza. Claro. Y entonces, por eso empezó siendo mucho más largo. Hasta que al final fuimos de no, vamos a ver qué es lo que queremos contar. El encontrarla, que eso es una cosa que nos insistía Nacho también mucho, de que el final de la presentación de uno enganchase con la presentación de otro, que era de que nos volvíamos locos, Marta y yo, de hostia, pero ¿cómo vamos a hacer? Ahora tengo que ir a un hospital, ¿sabes? ¿Cómo voy a ir a presentar a la chavala que lleva en el hospital toda su infancia? Pero si vengo de una tía que estaba en clase, ¿sabes? Y al final vas encontrando esos hilitos. Luego funciona mucho visualmente, que ahí ya es un trabajo de Nacho y del director de foto, de Andreu, y yo creo que lo que le hace crecer mucho es lo que decías tú, la música encontrar la música de Luna aquí, esto además Nacho, joder, jamás nos lo decía, ¿no? Yo creo que nos mandó además también la Luna aquí hizo una campaña de Puma y nos mandó el anuncio que habían hecho. Y decía Nacho, el montaje tiene que ir por aquí. Y era como, hostias. No, claro, sí. Esto es muy difícil, tío, de hacer. Y seguro que tuvo mucho trabajo él también en la sala de montaje para hacer convivir no solo las imágenes y el sonido directo de las acciones de las imágenes, sino la voz en off que cuenta esto con los sobreimpresionados, con la música que está trayendo. O sea, debió dar mucho trabajo y la verdad es que la sensación es que es una secuencia que pasa en un momentito y te ha contado... Te ha ahorrado muchas páginas de guión. Sí, ¿no? Sí. Creo que en el guión al final se quedó como en 2 páginas y media, era una cosa así, que cuando empezamos joder, era como 5 y decían, no, esto no puede ser, no puedes tener aquí un montaje de 5 minutos, esto lo vamos a aburrir a mucha gente con esto. Incluso, mira, la que decías con el off del OPE de Luis Callejo, el off que tenía el guión al principio, luego se tuvo que alargar porque me dijo Nacho cuando estaba montando oye, tenemos que meter por delante porque hay partes que me quedan muy vacías, ¿no? Entonces tenemos que contar un poquito más, ¿no? Pero intentando que la información fuera más visual que hablada, ¿no? Habéis dicho que trabajabais mano a mano con Nacho Velilla. ¿Podemos hacer un poco la cronología de cómo se organizó el trabajo y cómo funcionaba, voy a decirlo entre comillas, la sala de guionistas? Sí, bueno, empezaron, cuenta tú el principio. Vale. Pues... Porque tú trabajas más habitualmente con Nacho. Sí, ¿verdad? yo llevo trabajando con él desde 7 vidas. A nosotros Nacho nos ficha de Lo Más Plus y a ella de Lo Más Plus, a mí de las noticias del Guiñol. Y luego Marta la dejamos volar libre. Hizo su camino y está así como el reencuentro. Nacho y yo empezamos con la historia, con la escaleta y estuvimos trabajando mano a mano, que es una cosa que a mí me ha gustado mucho porque no empezamos a escribir hasta que tuvimos una estructura clara de escaleta y en este
en este caso, bueno, yo además cuando te paso a ti el borrador de escaleta, yo creo que era el 5.º borrador de escaleta, que no suele ser. No, y era un borrador de escaleta que ya tenía como 70 páginas. O sea, que Joder. sí, era, fue un rollo de vamos a describir muy bien las escenas y incluso tenía partes dialogadas ya o partes que luego, bueno, se caen, se quedan, pero... Y en este momento, Nacho y tú ya estáis contratados por Mediaset para hacer este proyecto. Exacto, sí. Ya tenemos un contrato de desarrollo del guión y en el momento en que nos ponemos a escribir la primera versión, que empiezo yo, ahí se incorpora Marta. Eso es. Y, o sea, que sí, yo hice ya estuve en fase de diálogos, con lo cual fue muy fácil volver a escribir con David ahí a 4 manos. También facilísimo, que es verdad que es complicado tener un compañero, me ha pasado con David, con Olatz, con otra compañera Irene Nubo y poco más. Porque si no, pues igual sales tarifando, pero en este caso la verdad es que lo pasamos muy bien. Y luego lo que hacíamos era, con todo lo que íbamos escribiendo, Nacho hablábamos con él mucho y entonces iba revisando. Con eso que te digo, él como con más, o sea, con la historia en la cabeza y además con esta idea visual, ¿no? Y lo más... Y en esta segunda fase ya estabais David y tú solos, Sí. y Nacho simplemente revisaba. Sí, a nosotros nos gusta mucho que una de las personas se quede fuera para tener una perspectiva un poco más amplia. Y suele ser Nacho el que hace eso. Que nos va pasando notas, pero no es una revisión. Es que es complicado. Bueno, nosotros lo llevamos haciendo así desde 7 vidas. No es darle una vuelta, no, es una revisión exhaustiva. Es una revisión de que te deja notas en cada parlamento de no, esto por aquí, esto por allá, te propone estructuras, tal. Y luego lo que sí que hace Nacho en un momento, cuando ya tenemos todo bien agarrado y ya... Que suele ser en la estructura como la 5ª versión y luego ya empezamos a pulir, que es cuando empiezas a ya disfrutar porque ya sabes que tienes una estructura buena de guión. En las últimas versiones es cuando ya entra Nacho a hacer una mini writers, ¿sabes? Allá las últimas versiones ya las escribimos a 6 manos. Estamos a 4 manos, Marta y yo, con el asesoramiento de Nacho desde fuera y con sus notas y con sus propuestas. Y ya las últimas versiones las escribimos juntas y ya luego lo que hacemos es una última versión que es después de la lectura con actores. Que esa es muy... Incorporando las aportaciones que han salido en la lectura de los actores. Bueno, sobre todo viendo qué funciona y qué no. No aportar, o sea, en las películas... En la primera lectura... Sí, en comedia es que no tienes que aportar mucho. O sea, está bien que sea, por lo menos en lo que yo creo, ¿eh? Tanto en serie como igual en cine es un poco más libre, pero si está el gag donde está, déjalo. Ya, claro. O sea, luego sí, si encuentras... esto, por ejemplo, ha sido un lujo, una mesa italiana en cine... Incluso en series ya no se suelen hacer. Y esto fue un lujazo, lo pudimos ver y pudimos ver, bueno, pues los chavales cómo iban funcionando, cómo lo iban haciendo suyo. Entonces, claro, sí, fue un lujazo. Mira, yo te cuento una evolución que nosotros hemos tenido desde que yo hice la primera peli con Nacho, con Fuera de Carta. Nosotros hacemos la primera mesa italiana. Nosotros siempre hacemos mesa italiana, ya lo tenemos interiorizado desde 7 vidas, porque era lo que nosotros teníamos un primer feedback de si había gags que funcionaban, había cosas que había que cambiar o no. Perdona, como es un término muy polisémico, porque la gente llama igual que escaleta, hay gente que llama escaleta a una cosa que nunca tendría 70 páginas. Y, Exacto. Entonces, mesa italiana, te refieres a ya están todos los actores contratados, pero todavía no estamos en producción, todavía no estamos en rodaje. No. Entonces hay un día en que con todo el día por delante se sientan todos los actores, todo el elenco junto con el director y los guionistas y a letra sabida o con el guión impreso. Con el guión No, impreso. con el guión, lectura. Vale, perfecto. O sea, no han empezado los ensayos todavía. Es como una primera, esto segunda es lo que te quería contar yo ahora. El tema es que nosotros la primera mesa italiana que hicimos fue con Fuera de Carta, que fue nuestra primera película, y no habíamos ensayado. Y fue como, ¡ay, va! No funciona nada. Yeah. ¿Sabes? Porque Nacho no había empezado a ensayar con los actores, no les había dicho, vamos a tirar esto por aquí, el personaje por aquí, vamos a buscar, tal. Yeah. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta de que esto no teníamos que hacerlo así. Y desde un tiempo a esta parte lo que intentamos es, antes de la lectura de la mesa italiana y más en esta película, que había un grupo de chavales, 5 chavales jóvenes, que era su primer trabajo, era de vamos a ensayar con ellos un par de semanas, que entiendan por dónde tenemos que ir, que tal, no sé, para que esa lectura de mesa italiana
a nosotros realmente nos sirva. Claro. Porque si tú llegas a una mesa italiana, lo lees y piensas que tienes que cambiarlo todo, probablemente te estés equivocando. Claro. Sí. Y entonces desde hace varias películas nosotros lo que hacemos es hacer ensayos previos a la lectura esta de todos juntos. Después de ahí, ya te digo, hacemos una versión más y se sigue ensayando. Y más que las propuestas que salen a la lectura, salen más propuestas en ensayos. En ensayos sí que salen algo que ya luego vas incorporando, pero ya ahí no tocamos. Lo que hacemos es separatar de guión si tocamos algo. Por ejemplo, en este guión las escenas de la batalla de gallos sí que tuvieron cambios de las letras porque el experto que estuvimos nos dijo: están muy bien las rimas que habéis hecho, pero esto tiene unas reglas. Entonces vamos a tener que ajustarlas o cambiar unas Pero sí, ya te digo, ya a partir de ahí sí que la última versión que se hace de guión entero es la que se hace después de la lectura. Y antes has mencionado una cosa que creo que es jerga de Globomedia que me interesa mucho tocar porque... Es que somos, claro. Claro, es que fuera una factoría tan productiva que hubo que crear un lenguaje, ¿no? Has hablado de una mini writers. Ah, vale, sí. ¿Esto en lenguaje Globomedia es esa sesión en la que se proyecta el guión en una pantalla y estás tocándolo, alguien lleva el ordenador y se tocan línea a línea, digamos un poco de manera asamblearia con todos los guionistas? Sí, bueno, en nuestro caso, como cada uno vive, yo vivo en Mallorca, David y Nacho en Madrid, era un poco más lío, iba a los teclados siempre, pero sí, así es, íbamos comentando y a mí me parece muy, muy enriquecedor. Muy loco también si alguien no lo lleva. Pero sí, es una cosa que se va perdiendo, se está perdiendo también. Que ahora... Pero esa, en los buenos tiempos de Globo, debía ser una experiencia... Vale, un rito iniciático para alguien que empieza a ver su guión proyectado y cómo te van discutiendo chiste a chiste eso es y se va borrando delante de ti en la pantalla. Eso debe ser duro, ¿eh? Era muy tremendo. Nosotros porque ya, claro, fuimos de los primeros que empezamos a trabajar allí y luego ya importaron este sistema de Estados Unidos, que siempre lo digo en las clases, que vinieron, ¡buah! En Estados Unidos es que lo flipas porque es... una sala llena de guionistas con juegos y un futbolín o una para jugar al baloncesto. Y Peter, un chiste. Y Peter, Oxford. Y entonces llegamos aquí. Vamos a hacer lo mismo, pero sin futbolín y hostias. Y era, veo un chiste. ¡Buah! Madre mía, ahora un chiste. O sea, costó. Y, y si eras un poco tímido o tu voz no era más fuerte, a lo mejor tú decías un chiste, nadie te oía, otro lo decía el mismo, más fuerte. Y entonces, ¡guau, qué bueno! Era complicado, pero para este tipo de comedias, que son muchísimos episodios y ya realmente el tono estaba súper pillado, era muy enriquecedor, es verdad, para no volverte loco en tu casa y decir, esto ya no sé si es gracioso o no. No, si es que además nosotros no inventamos nada, sí, probablemente lo trajimos, lo que hicimos fue copiar. Nosotros, Globomedia en aquella época tenía intercambios o venían a darnos charlas aquí, guionistas de allí americanos, o iban 3 o 4 personas de cada proyecto a pasar una semana allí viendo cómo trabajaban allí. Entonces, cuando vinieron... nosotros estábamos haciendo 7 vidas y en aquella época me acuerdo que Marta y yo éramos los únicos que escribíamos juntos y nos decían, ¿cómo podéis hacer eso? Bueno, pues con mucha paciencia, ¿sabes? Y entonces cuando vinieron además fueron Nacho, Víctor García y José Camacho, que vinieron de allí, nos dijeron, joder, es que allí es todavía multiplicado por 10, porque ellos en la sitcom allí, que dura 22 minutos, se repartían, eran como un equipo de 10 guionistas, cada guionista se repartían 10 capítulos, escribían una primera versión cada uno en su casa y luego iban capítulo por capítulo los 10 guionistas metidos en una sala con las notas de la producción ejecutiva, con un coordinador de guiones que era el que ejercía de jefe en esa sala, con el guión proyectado en varias pantallas o en una pantalla grande. Y ahí lo que dice Marta, al final, si eres tímido, otra cosa que tienes que hacer es, cuando llegas a esa sala, colgar tu ego en la percha. Claro. Y porque te van a decir, vas a soltar un chiste y te van a decir que es muy malo. Sí. Y no te lo tienes que tomar a lo personal. Porque entonces y no tenemos todo el día para discutir. Claro, no insistas. Ya te he dicho que no insistas, no, ya te he dicho que no vales. Te vamos a buscar otro. No perdamos tiempo en...
Y luego hay una cosa que es muy buena en eso. Nosotros no teníamos un equipo tan amplio, pero sí nos juntábamos 6 guionistas, en cada más el coordinador. Y un gag al que 7 personas en una sala sueltan una carcajada, ya tienes un primer feedback de, hostia, este es bueno, ¿sabes? Y es una manera de currar muy agradecida porque el miedo al folio en blanco lo compartes con varias personas y en lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Claro. Pero estas crisis que uno tiene escribiendo solo en casa, de hostia, me he bloqueado, cuando se bloquean 7 personas a la vez, es todavía también es como un gran hermano, todo se intensifica, es bastante tremendo. Pero es verdad que se está perdiendo eso y para comedia yo lo veo muy efectivo. Se está perdiendo porque aquí también vamos un poco a rebufo de la industria gringa y entiendo que también hemos entrado de cabeza en el mundo de las mini rooms, ¿no? Y los grandes equipos están... Claro, salvo, bueno, diarias, que todavía hay, ¿no? Grupo de escaleta, grupo de diálogo, que es normal porque se va a un ritmo salvaje. Aquí sí una cosa es buena, que te toman ya las plataformas y cadenas como más en serio como autora, pero es verdad que para eso, para sitcom o para comedia pura y dura, esto sí se ha perdido, ¿no? Y nadie ya apuesta por grupos muy amplios, ni siquiera por esto que había esta oportunidad para gente que está empezando, que es, bueno, pues empiezas como junior, ¿no? En un equipo de guión y luego ya pues puedes ir, ¿no? Puedes quedarte y puedes, bueno, pues ser jefe de equipo hasta coordinador, que nos ha pasado, ¿no? En 7 vidas y ahora es verdad que la gente joven lo tiene mucho más complicado, ¿no? En ese sentido. Y también se desprecia la presencia del público, que en los buenos tiempos de Globomedia se grababan con el falso directo, ¿no? Exactamente como en las sitcoms americanas, ¿no? Sí, eso además lo definía, Amparo Baró lo definía muy bien, decía, es como montar una pequeña obra de teatro cada semana. Claro. ¿Sabes? En la que tú vas ensayando durante 4 días y el quinto haces el estreno al público. Y luego también eso era muy... porque tenías un feedback muy directo de lo que estaba funcionando y lo que no, con 100 personas de público. Nosotros en esa época, que también es una cosa que ya no se hace, había un guionista en plató que estaba toda la semana, que incorporaba cosas de los ensayos, tal, etcétera, y que cuando un chiste veíamos que no funcionaba, que la gente no se había reído, tal, era de... Ponte ya a escribir otro. Escríbeme otro en 2 minutos para en la siguiente toma lo hacemos. Sí. Y tenemos los dos. Y eso sí se ha perdido. También, yo creo que también es una cuestión de en estas cosas me gusta meterme menos porque tal, pero es una cuestión de presupuestos también porque las pobres empresas cada vez ganan menos dinero, ¿quieres decir? Exactamente. No, y que bueno, que quieren tener más beneficio gastándose menos al final, ¿no? Sí, supongo que también el capital es muy cobarde, ¿no? Y cada vez con esta concentración que hay de grandes empresas, que en el fondo están en manos de sus accionistas y tienen que presentar resultados cada vez mejores, cuando empiezas a alejarte de esa élite, pues los argumentos artísticos cada vez pesan menos, ¿no? Sí, no hay más que ver, bueno, en época de pandemia y después, ¿no? Cuando tenías estas videoconferencias con las majors y que había tantas ventanitas con tanta gente. Sí. Pero ¿quiénes dices, sois? Aquí hay ¿Por qué sois tantos? O sea, 2 guionistas y 12 ejecutivos, ¿no? Algo esta pirámide está un poco al revés, ¿no? Sí, además gente que de repente dice, o sea, que no ha hablado en la hora y pico que llevamos de alguien que no... Y luego también es verdad que yo creo que es lo que te digo, que cuando se han dado cuenta de que, bueno, sí se puede hacer con menos gente esto, ¿no? De la parte creativa, ¿no? Bueno, ¿por qué voy a tener un equipo? Y no hay tantos capítulos. Es que en 7 vidas y en Aida también es verdad que nosotros hacíamos temporadas de 26. Claro, sin parar. Claro. Y claro, tenías que tener, nosotros en 7 vidas y en Aida teníamos equipos, eran 4 equipos de 3 guionistas, con lo cual tenías más un coordinador de guiones, más la producción ejecutiva, estamos hablando de... Ya solo en guionistas éramos 12 personas. Y eso es que esos equipos tan grandes ya no los... En diarias, exclusivamente en diarias. Bueno, y en algunos late, ¿no? Tienen 8 o 10 guionistas. Sí, exacto. Que es lo que más se parece a la sitcom, ¿no? En ese sentido. O sea, no porque sea ficción, sino por ese vértigo de estar delante del público y de... Bueno, ya que estamos hablando tanto de pasado y futuro... Sí, es verdad, hay que los abuelos. ¿Creéis que el éxito de Menudas Piezas puede vaticinar el advenimiento de una nueva cultura de la comedia para gente más mayor? O sea, que no sea la comedia para niños de las franquicias de Santiago Segura recientes.
Ay, ojalá. Mira, ¿sabes? Además lo hablaba con Olatz, precisamente Olatz Arroyo. ¿Qué es lo que están viendo? Me meto porque tengo una hija de 15, que está más o menos ahí. ¿Qué es lo que están viendo los chavales ahora? Por lo que yo veo en ella, en las hijas de otros amigos. Están viendo Big Bang Theory, están viendo Friends, Sí. están viendo Modern Family. Hola, o sea, algo está pasando que no estamos llegando a ellos y creo que sí se puede a través de una comedia ¿no? que hable de sus problemas, pero al fin y al cabo una comedia, ¿no? O sea, porque algo tendrán estas comedias clásicas que les enganchan. Al final son como muy duraderas, ¿no? Y ojalá, sí, ojalá tengamos suerte y se lleve... Yo creo que la gente sí que quiere ir al cine y pasárselo bien y que le cuenten historias chulas. Al final es eso, que te cuenten una historia que te guste, te emocione, te marque. Sí, porque ¿no? en otras cinematografías, en Francia, decías antes, David, en Estados Unidos siempre ha pasado, sigue habiendo comedias para gente de 40 y tantos años que quiere ir al cine y, coño, a veces también nos queremos reír. Que está muy bien los dramas y los thrillers y las series, o sea, las películas de época y tal y cual, pero de vez en cuando te quieres reír. No existen esas comedias, es verdad, no es la comedia madura, digamos, la comedia no... Todavía en cines no hemos llegado, en series yo creo que sí, pero en cine, mira... No, además con lo que decías, yo que voy al cine habitualmente, yo sigo siendo de los que porque me gusta mucho, para mí siempre toda la vida ha sido como un acontecimiento ir al cine y me ha gustado siempre, yo me voy muchas veces solo y tal, y desde la pandemia para acá sí que estoy viendo un descenso de ese tipo, de ese público, de esa franja de edad. O sea, en el cine sí ves gente más mayor o padres que llevan a los niños a ver la peli de animación de turno o la peli de Santiago Segura, que es lo que dices tú, que a mí me parece maravilloso que siga llevando tanta gente al cine, que eso es lo que necesitamos ahora mismo. Pero hay una franja de edad que, salvo el blockbuster de turno que aparezca, yo creo que están un poco... lo que decimos, huérfanos de historias que a ellos les llamen, ¿no? No sé si también el rollo de la pandemia que hizo que viéramos mucho contenido a través de plataformas yo siempre cuento la anécdota que hablando con mi sobrino que tiene 21 años, su novia me decía, no, pero a Sergio, que se llama así, le gusta mucho el cine y tal, y digo, ya, pero no va. Me dice, ya, no, pero yo lo veo en plataformas que es gratis. Digo, hombre, gratis, ¿no? Lo paga tu padre. O sea, que al final tienen una sensación de, bueno, yo tengo aquí todo el contenido que quiero y tal, no sé qué, ¿para qué me voy a ir a gastarme la de Dios de pasta? Prefiero gastármelo en otras cosas. Sí, pero yo creo que hay que hacer, como dicen en Mallorca, un pensamiento, ¿no? Sobre eso. O sea, la gente hace un esfuerzo, hacemos un esfuerzo para ir al cine, porque es verdad que es caro. Vamos a dar cine que merezca la pena para lo que dices tú, ¿no? Para esa franja también que yo creo que quieren. O sea, los teatros siguen llenos. Sí. No es que la gente esté en su casa. No. Dale algo, me refiero a nosotros como autocrítica, ¿no? Vamos a darles algo de calidad que merezca la pena, que salgan, que se gasten el dinero, que se lo pasen bien, ¿no? Pues ojalá que Menudas Piezas sea el principio de esto, porque claro, yo decía antes, es que a mí me dan un poco de pereza esas comedias, digamos, ¿cómo se diría? Sobregajeadas, con demasiados chistes, sí. Pero claro, cuando te hacen un montón de millones de euros en taquilla, pues ¿qué vas a discutir? Pues amén, ¿no? Será que funciona. Pero ahora Menudas Piezas nos dice, bueno, espera, que a lo mejor también hay sitio para una comedia más adulta, donde los conflictos no son solo de los chavales, y de hecho el conflicto principal que conduce toda la trama es el de una mujer que se acaba de separar y que está haciendo un reencuentro con su padre y un reencuentro consigo misma y con quien era, que tiene un trasfondo social y además unos hechos reales que nos hacen reflexionar sobre qué alternativas le damos a la juventud que no sea estar sola en casa con las redes sociales, ¿no? Quiero decir que hay mucho más pozo de lo que parece, además de toda esa arquitectura, que ya sabemos a todos que la comedia es la segunda división del arte, por lo visto, aunque los que la tecleáis sabéis toda la arquitectura que tiene detrás. Pero quiero decir que hay un trabajo de orfebrería muy fino, muy reflexionado y sobre todo con un pozo. Entonces, ojalá que esto abra una nueva vía. Y os pregunto, ¿y si la abriese, seguiríais? Quiero decir, si de repente la franquicia de los chavales que ahora van al Campeonato de Europa... Pero vamos, por supuesto. ¿Estaríais ahí? Deseando. O sea, que yo creo que los chavales están maravillosos.
ellos estarían encantados y nosotros también. O sea, lo más complicado ha sido escribir para ellos, ¿verdad? Que sí. Escribir como hablan los jóvenes. Pero ellos, yo creo que para ser la primera peli que hacen, a mí me encantaría. Bueno, de hecho, además, ese final de película en el que se menciona de bueno, imagínate si fuéramos campeones de Europa, eso está hecho aposta por si surgía la posibilidad de continuar con... Habría que buscar qué conflictos contamos y qué es lo que hacemos con ellos, con los chavales. Sí, porque además hay más cosas. Voy a hacer otra vez alerta spoiler porque esto es la última escena, pero hay un niño recién nacido y hay una petición de matrimonio aceptada y el personaje de Miguel Reyán se queda ahí solo, pero dices, igual nos echan de la Unión Europea. Hay una frase que dice, este también va a seguir, este personaje con ellos de alguna u otra manera. Fin spoiler. O sea que sí que hay un puente tendido para la segunda parte. O me obligáis a preguntar si está hablada, firmada, empezado a escribir, no se sabe nada, ¿no? No está hablado nada, vamos, no. Okay. Hay que ver cómo evoluciona esta. Pero ojalá. Sí, pero además es que nos hemos sentido muy a gusto haciendo esta película. A ver, hablábamos, lo que hablabas tú de todas estas comedias que además nosotros hemos hecho varias de esas. Yo creo que al final el intentar repetir la fórmula es lo que la está agotando un poco, aunque surgen comedias muy, muy buenas en ese estilo todavía. Y a mí me mola mucho abrir el abanico a que no se identifique una comedia española con esto. ¿Sabes? Ya sé lo que voy a ver, ¿sabes? Ya sé de lo que me voy a reír. Y que, joder, que dentro del género de la comedia hay muchas posibilidades. Y a mí esta es que nos ha gustado. Nos ha gustado mucho construirla y hacerla. Y además, como lo que dice Marta, ha tenido no solo el trabajo de documentación del ajedrez, el trabajo de documentación de meterte a hablar con profesores, cómo funcionan institutos y unas clases así se podrían hacer, tal. Que parece que es una comedia que está hecha, que al final hay un trabajo detrás muy heavy de hablar con especialistas en freestyle que nos asesoraran para la batalla de gallos, de hablar con chavales jóvenes, porque al final éramos, lo que te decía antes, gente de 50, más de 50 años, haciendo hablar a unos jóvenes y que no fuéramos a nuestro lenguaje juvenil de los 80. Claro. De tronco, no, como hablan ahora, que además el lenguaje de los adolescentes es alucinante porque es muy efímero. Evoluciona de una semana a otra, una palabra que usan ya se ha gastado. Ya no se meten cosas por el culo, por lo visto. Exacto, sí. Dejaron de hacerlo el mes pasado, creo. Pero que cuando lo escribíamos no decían eso. Nos lo encontramos una vez que ya estaba rodada la peli, esas dos expresiones, ¿no? Y ya te digo que ha sido muy... A mí me gusta mucho abrir este abanico porque hay mucho tipo de comedia. Pues ojalá, de verdad. Ojalá que sea la primera piedra de un nuevo edificio. Qué bien. Marta, David, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, Marta, y dejar que plantemos los micrófonos de exigencias del guión en la mesa de tu salón. No, por Dios. Oye, encantada. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. A ti, Sergio. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Hoy hemos publicado un episodio en miércoles porque el equipo de redactores de este podcast, Carmen Salinas, Sergio Casamayor, Jorge Corrales y Paul Sánchez, es tan trabajador que se nos acumulan las entrevistas grabadas y yo no resisto las ganas de compartirlas con vosotros. Pero este viernes, como todos los viernes, habrá episodio nuevo. Será una entrevista de Paul Sánchez con el guionista Alberto Marini con ocasión del estreno de su nueva serie Marbella en Movistar Plus. Y recuerda que puedes escribirnos con tus sugerencias, tus comentarios, tus preguntas o tus quejas al email exigenciasdelguion@blogguionistas.com o al WhatsApp 613 006650. Y también nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.